Buenas noches, amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios de estar con ustedes una vez más. Aquí tenemos a nuestro hermano veterano, el pastor Nilo Domínguez, y un servidor, Abilio Jorge Lugo, de la Iglesia Bautista Sion. Este es el culto que celebramos los domingos en las 8 de la noche. Recordándole, hoy tuvimos un culto en la mañana. Tenemos cultos presenciales a las 11 la escuela dominical, a las 12 el culto, por la noche a las 8 es online, y el próximo miércoles que tocará Hechos capítulo 8. La primera expansión misionera, no se lo pierda porque está muy bueno. Así que aquí estamos para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Queremos decir que nuestros enfermos, hemos estado orando con ellos. La hermanita Mirta tuvo una situación ahí, se le viró un pie, pero bueno, no ha sido ninguna cosa grave, y esperamos que todos los demás enfermos que estamos orando pues sigan mejorando en el nombre del Señor. Recuérdense de orar por nuestros enfermos. Estamos en el mes de las misiones, el mes del servicio, el mes de la mayordomía. Es la hora de dar, de servir. Y el último domingo de este mes, recuérdense que entonces tendremos el comienzo de la semana de la pasión de Jesucristo. Así que estamos en este momento, vamos a tener a nuestro hermano Nilo con nosotros aquí. Y Nilo quiere saludar. Dios le bendiga. Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo sirviendo al Señor, compartiendo la palabra con ustedes. Dios les bendiga. Tengo que pasar para aquí y para allá. Esto va a ser como si fuera un gran micrófono. Así que quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13. Les invito a buscarlo, Hebreos 13, los versículos del 1 al 8. Hebreos 13, del 1 al 8. Vamos a hacer una lectura. Vamos a hacer alternada. Lo que pasa es que tenemos un solo micrófono. Tenemos que ver cómo le ponemos a esto dos micrófonos, ¿ok? Entonces, tú lo lees. O yo te lo leo. Yo te lo leo porque tú eres el que vas a hablar. Tú eres el que vas a hablar. Yo te lo leo y entonces tú eres el que vas a hablar. Bien, hermanos, deberes cristianos, Hebreos capítulo 13. Dice así la palabra de Dios: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Increíble, eso está hoy a la orden del día, se ve en todas las novelas, en todas las películas, como si fuera lo normal, pero no es lo normal para un cristiano porque Dios lo juzga. Así que recuerden eso, lo que están empezando en el Evangelio. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Estas son promesas. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nosotros hemos sido llamados a ser pastores del rebaño. No tienen que darnos nada para que nosotros sirvamos, porque lo hacemos por amor a Cristo. Pero aquí está diciéndole a los hermanos que se recuerden de aquellos que sirven y que trabajan para Él. Y por último, este versículo que es tremendo, un versículo que todo el mundo debe recordar siempre: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo Señor, el mismo Hijo de Dios, el mismo poder, el mismo que levantaba a los muertos. Lo único que no está caminando por nuestras calles como persona porque está en el cielo, pero aquí está el Espíritu Santo que descendió cuando Él ascendió a los cielos. Así que el mismo Señor está
contigo, conmigo y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que este es el pasaje. Vamos a tener una palabra de oración y le voy a entregar a mi querido hermano Nilo Domínguez. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por toda la enseñanza maravillosa que ella tiene. Ahora te pedimos que tú seas con Nilo, que hables a través de él y que él traiga palabra de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Le paso la batuta, como esta no es la batuta, es el micrófono. Está chiquitico, pero bueno, funciona. Ya, estás en acción. Queridos hermanos, como dije, es un placer estar de nuevo con ustedes. Yo amo mucho la Iglesia Bautista Sion, su pastor es como un hijo para mí, ustedes lo saben. Y estamos aquí otra vez de nuevo. Pensé hoy, con motivo de que hoy fue el cambio de hora, ustedes saben que hoy en el hemisferio occidental, pues hubo el cambio de hora, se adelantó una hora el reloj, esto va a durar hasta noviembre. Esto me hizo pensar que vivimos en un mundo de muchos cambios. Por eso titulé la reflexión de hoy así: un Dios que no cambia en medio de un mundo cambiante. Y yo anoté aquí como una curiosidad 10 áreas de la vida donde estamos asistiendo a cambios constantes y algunos de ellos alarmantes y sorprendentes. Bueno, ya hablamos del cambio de hora. Eso es un cambio que se hace todos los años, que casi ya estamos acostumbrados a él, el llamado horario de verano, para aprovechar más la luz solar. Pero, por ejemplo, tenemos aquí en la lista que hice, tenemos, y es una realidad, que se habla de esto constantemente, el llamado cambio climático. Y usted oye hablar de que llueve en lugares que no llovía, cae nieve en lugares que no caía nieve, etcétera, etcétera. Y es una realidad, una realidad. Yo he viajado por muchas partes del mundo y hemos podido comprobar esta realidad del cambio climático, que algunos los tiene muy preocupados. Hay cambios en la política en este país. Este año hubo cambios en la administración de un partido republicano, un partido demócrata. En otros países hay también elecciones y hay cambios en la política. Eso es una realidad que no podemos ignorar. Hay cambios en la ciencia. Bueno, un médico me decía que cada 5 años hay que cambiar, o por lo menos revisar los protocolos de médicos, porque un plan y una medicina que hoy sirve, se descubre que después hace daño. Es cosa increíble. Ahora estamos con la vacuna del coronavirus y de aquí a un tiempo vendrá otra cosa. Hay cambios en la ciencia médica y en otros tipos de ciencia. Hay cambios en la economía. Oímos hablar de capitalismo, de socialismo, de proteccionismo, etcétera, etcétera. Hay distintos enfoques económicos, economía de mercado, etcétera. Ahora se está hablando hasta de cambio de género. Ya usted no sabe si cuando nacen muchachos es hembra o varón, una cosa increíble, absurda, ¿verdad? Pero hasta se habla de eso. Ahora oímos hablar de transgénero, palabras que nos parecen extraterrestres, pero que ya están sobre el tapete. Deportistas que eran hombres y ahora son mujeres, o mujeres que ahora son hombres, cosas de esas increíbles, absurdas, pero que están ocurriendo en el mundo de hoy. Cambio de religión, no cabe duda, hay centenares, todos los días aparece una religión nueva, una nueva creencia, una nueva secta, todos los días. Cambios en la moral, tristemente. Nosotros creemos que hay absolutos morales, que lo bueno es bueno. Bueno, creo que fue San Agustín, aquel padre de la iglesia, que dijo: lo bueno es bueno aunque nadie lo haga, y lo malo es malo aunque todo el mundo lo haga. Pero ahora se habla mucho del relativismo moral. No, nosotros creemos en absolutos morales. Hay cambios en las comunicaciones. Hasta hace unos años la velocidad máxima que el hombre conocía era las patas de los caballos. Ahora se hablan de velocidades supersónicas. Usted se monta en un avión en Miami y en 8 horas está en Madrid. El viaje que le costó a Colón 3 meses, usted lo hace ahora en 8 horas. Son increíbles.
los cambios en las comunicaciones. Y qué hablar de las telecomunicaciones. El telégrafo, aquel antiguo de Morse, ya eso es historia. El teléfono, el otro, el teléfono inteligente, los satélites, en fin, cambios tremendos. Cambios en las costumbres, en las modas, esto es donde más se ven las modas, modas que son ahora populares, eran antes una cosa absurda. ¿Quién me hacía a mí salir a la calle con un pantalón roto? Bueno, pues ahora eso es la moda. Cosas de esas que usted... Es lo que más vale. Es lo que más vale. Usted se queda asombrado. Pero, lo bueno de todo esto es que en medio de un mundo donde casi todo cambia, hay un Dios que no cambia. Y ese Dios es Jesucristo. Este pasaje que el pastor acaba de leer, en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y yo quiero destacar tres áreas en esa permanencia, en esa inmutabilidad. En términos de teología, esa característica de Dios que no cambia se llama la inmutabilidad de Dios. Y yo escogí aquí tres áreas. Dios no cambia en nada, pero especialmente Dios no cambia en su poder. La Biblia habla de un Dios de poder. En estos tiempos hemos leído mucho el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente, el que todo lo puede. Ese es el Dios en quien yo creo. Y es el Dios en que creemos los cristianos. Un Dios que lo vemos constantemente en la Biblia, el Dios de la creación, el Dios de la naturaleza, el Dios que es capaz de curar a los enfermos, Jesucristo, ¿no? Lo vemos allí calmando la tempestad en el mar de Galilea, lo vemos limpiando al leproso, lo vemos sanando al enfermo, lo vemos resucitando a la hija de Jairo, resucitando a Lázaro. Vemos en la palabra de Dios que nuestro Dios es un Dios de poder. Y eso tiene que hacernos sentir tranquilos. A veces nos sentimos débiles. Yo me he sentido a veces débil. Cuando he estado enfermo, he estado solo en un hospital, se siente uno vulnerable. Pero qué bueno, mi hermano, saber que no estamos solos. Que tenemos a nuestro lado al mejor amigo, al que todo lo puede, al que su palabra fue dicha y surgió el mundo, y habló Dios y vino la luz, y habló Dios y surgió el mar, y habló Dios. Y ese Dios, hermano, sigue siendo nuestro Dios, un Dios confiable, un Dios, hermano, que es capaz de transformar el agua en vino, un Dios que es capaz de levantar a Lázaro de la tumba, un Dios que es capaz de calmar la tempestad, un Dios que todo lo puede, mi hermano. Ese es el Dios de los cristianos. Otra característica que no cambia de Dios es el amor de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. En 1 de Juan 4:8 dice que el que no ha conocido a Dios no sabe que Dios es amor. El amor es la esencia de Dios. No es solo un atributo, Dios es amor. Y ese amor de Dios, hermano, se manifiesta constantemente, tú lo sabes, en la Biblia allí. Un Dios que ama a los que sufren. Si algún libro defiende al pobre, al sufriente, es la palabra de Dios. Constantemente oímos hablar allí de que Dios ama al pobre, de que Dios ama al débil, al niño, a la viuda, al huérfano, de que Dios ama a los que están perdidos. En casa de Zaqueo, qué linda experiencia aquella de Jesús en casa de un mafioso. Zaqueo era un mafioso. Zaqueo era un cobrador de impuestos, pero no era uno común y corriente, era jefe de una cuadrilla de bandidos, porque eran bandidos de cuello y corbata, personas que extorsionaban. Y ahí en casa de ese hombre Jesús dijo aquellas palabras que están en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos como Zaqueo. Y el mundo tiene que saber que en Cristo hay una segunda oportunidad, que en Cristo está nuestra arca de salvación. No hace mucho vi una película sobre el arca de Noé. Qué linda historia, ¿verdad? Ahí por 100 y pico de años aquel hombre construyó un arca para que se salvara la humanidad, y al final
solamente 8 personas. Hoy Jesucristo es el arca de salvación. Y todo el que quiere entrar, ahí está la cosa. Él abrió la puerta y nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero tienes tú que tener la voluntad de entrar. Dios no fuerza a nadie. El Señor está invitándote. Si su amor es infinito y llega al extremo de invitarnos y exhortarnos a orar por nuestros enemigos. No hay ningún escritor, ningún líder religioso que yo haya conocido en la historia de la humanidad que nos haya hablado de amar aún a nuestros enemigos. Eso solo lo hace Jesucristo, porque Él es amor. Y ese Jesucristo hizo su más alta expresión de amor en la cruz del Calvario. Cuando tú piensas que Dios no te ama, cuando tú piensas que estás abandonado, mira a la cruz del Calvario y allí vas a ver al Hijo de Dios, a Dios mismo, porque Jesucristo era Dios encarnado. Aquel verbo se hizo carne, dice ahí en Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero ese Jesús que estuvo 3 años caminando por los caminos de Palestina, sanando enfermos, multiplicando panes y peces, liberando personas poseídas por el demonio, un día fue a la cruz. Pero no fue a la cruz por ser un delincuente, fue a la cruz para llevar tus pecados y los míos. Nunca olvidaré, yo tenía 13 años de edad cuando me entregué a Jesucristo. ¿Y sabes cuál fue el versículo que Dios usó para quebrantar mi corazón? Romanos 5:8, que dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo leí eso, la palabra de Dios fue como una espada que quebrantó mi corazón. Sí, y ese amor de Dios no se ha enfriado, ni ha perdido vigencia. Esta medicina, yo le llamo la sangre de Cristo, la medicina de Dios, no tiene fecha de vencimiento. Yo recuerdo cuando murió mi esposa que teníamos en casa un cajón lleno de medicinas. Y cuando me mudé para aquí, para el sur de la Florida, entre Jonathan y yo, botamos la mitad porque estaban vencidas. Pero la sangre de Cristo no tiene fecha de vencimiento. Lo mismo sirvió para perdonar los pecados del ladrón en la cruz, cuando Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, que para Zaqueo, cuando le dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los perdidos, cuando me dijo a mí que murió en la cruz por mí. Sí, el amor de Dios no cambia. No cambia su poder, no cambia su amor, no cambia su eterno plan de salvación. Miren, en la vida humana, tú lo sabes y yo también, muchas veces hacemos planes, diferentes planes. Y tenemos el plan 1 y el plan 2 y el plan 3, a ver cuál cuaja, cuál resuelve. Pero Dios no tiene plan B, ni Dios no tiene ni plan 2. Dios tiene un eterno plan. Y ese eterno plan de Dios, el apóstol Pedro nos lo informa allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, cuando dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, y quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué bueno saber que este plan de Dios sigue funcionando. Es el eterno plan de Dios. No hay otro plan. Dios no tiene un plan de emergencia. No, este es el eterno plan de Dios. Desde la eternidad, Dios sabía que Adán iba a fallar y preparó el plan de rescate. Sí, Cristo vino en una misión de rescate. El hombre está perdido. Hemos caído víctimas del pecado. En Génesis 3 se narra la triste historia de la caída.
Y esa caída pues afectó hasta la naturaleza, lo dice la Biblia allí, hasta la tierra fue maldecida. Pero qué lindo es saber que en Génesis 3:15 está el llamado protoevangelio. El primer anuncio de Dios, de un Salvador, está en Génesis 3:15. Pondré enemistad, le dijo Dios a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Y así fue, mis hermanos. En la cruz del Calvario, Dios le pisó la cabeza a Satanás, mis hermanos. Satanás es un enemigo vencido, peligroso todavía, peligroso. Nunca olvidaré, yo fui pastor de un pescador que le faltaba la mitad de un pie, allá en Caibarien. Y un día hablando con él, él se llamaba Rojas de apellido, Mario Rojas. Le dije, Mario, ¿cómo perdiste ese pie? Me dijo, ay, pastor, si usted supiera, yo era pescador de tiburones. En la Segunda Guerra Mundial se puso de moda la pesca del tiburón aquí en el Caribe, porque el aceite de hígado de tiburón tenía un valor tremendo, yo no lo sabía. Se usaba para los aviones, yo no sabía eso. Y el gobierno americano incentivó la pesca del tiburón aquí en el Caribe. Pero ellos pescaban con recursos rudimentarios, una chalupa es un botecito. Ellos ponían un palangre era una soga con 30, 40, 50 anzuelos, lo ponían esta noche y por la mañana venían. Y había 8 o 10 tiburones enganchados. Ellos venían con un arpón, me contaba él, lo remataban, le daban unos pinchazos, lo remataban y lo subían a la chalupa para después ir al barco madre donde lo iban a procesar. Pero lo que él no sabía, que el tiburón no estaba muerto, estaba herido, estaba herido, pero y ellos estaban sin zapatos, en la chalupa sin zapatos. Dice, pastor, aquello fue terrible, cuando aquel animal me dio un mordisco y me arrancó la mitad del pie. Ese es Satanás. Está herido de muerte, pero todavía da un mordisco y todavía destruye tu hogar y todavía destruye tu familia y te destruye a ti. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos olvidarnos que el Dios nuestro es el Dios eterno. Es el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de mañana, el Dios de siempre. Vivimos en tiempos, repito, de muchos cambios, pero Jesucristo no cambia. Podemos estar tranquilos en las manos de nuestro Dios. El Dios de la Biblia es el Dios eterno, el Dios que no falla, el Dios que no cambia. Ese Dios en el cual yo puse mi fe cuando tenía 12 años de edad y ya tengo 82. Por 70 años he caminado de la mano de mi amigo Jesús. Te lo recomiendo. No hay amigo como Cristo. El amigo de los tiempos buenos y de los tiempos malos. El amigo eterno, el best friend, como dicen los americanos. Ese es el amigo al cual un día le di mi corazón. Y lo que te animo es que tú también le des tu corazón. Es el amigo eterno, el amante eterno. Ahora se habla mucho de los amores. El mes pasado fue el mes del amor, febrero. Pero los amores humanos son muy inestables, son muy frágiles. De la noche a la mañana se acaban. Pero el amor de Jesucristo es el eterno amor de Dios. El amor que no tiene principio ni tiene fin. El amor que hizo que Jesucristo subiera al monte Calvario. Nosotros los occidentales no tenemos una idea de lo que era la cruz. La cruz, dicen los historiadores, yo soy historiador, que era el instrumento de muerte más horrible que existía. Existían otros instrumentos de muerte, el apedreamiento, la horca, la decapitación, etc. Pero la cruz era algo horrible. La cruz era una muerte en cámara lenta. Dicen que a veces el crucificado estaba una semana agonizando allí en la cruz. Pero Cristo, el eterno Hijo de Dios, el Dios eterno, murió en una cruz por ti y por mí. Aquella cruz era para mí. Yo merecía aquella cruz. Tú merecías aquella cruz. Pero el Señor Jesucristo, el eterno amante, vino y tomó nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda. Una deuda que nadie puede pagar. Hay deudas impagables. Ahora se está hablando de muchas deudas. Ahora con esto de la pandemia, mucha gente ha dejado de pagar el alquiler y ha dejado de pagar esto y lo otro. Pero esas son deudas pasajeras. La deuda más terrible que tenemos
es la deuda del pecado. El pecado ofende a Dios. El pecado es rebelión contra Dios, lo dice Juan. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Somos transgresores, somos delincuentes. Esa palabra no nos gusta, es dura, pero hemos pecado contra Dios. Todo pecado primero es contra Dios. Nunca olvidaré la historia de José, aquel personaje tan carismático y tan lindo del libro de Génesis, cuando la mujer de Potifar quería que se acostara con él, y él le dijo: ¿cómo he de pecar contra mi amo y contra Dios? Todo pecado es primero contra Dios. Si yo peco contra una persona, pero antes de pecar contra ella, ya pegué contra Dios. Porque todo pecado ofende a Dios. Y todos somos pecadores. Lo dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A veces nosotros decimos: no, pues yo no he hecho pecado. Porque claro, pensamos que pecado es las cosas graves. Esa fue mi teoría. Cuando a los 12 años yo me enteré que yo era pecador, yo no lo sabía. Yo pensaba que el pecador eran los criminales, los delincuentes. Pero cuando leí en Romanos 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquello fue como un mandarriazo, un mazazo que recibí. Sí, tú eres un pecador. Eres un teenager, eres un muchachito bueno, pero eres un pecador. Porque nacemos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Es al revés. Pecamos porque somos pecadores. Al pato no hay que enseñarlo a nadar. El pato sale del huevo y ya va para la laguna. Porque en su ADN está esa naturaleza. Tristemente nuestra naturaleza está viciada por el pecado. Somos pecadores de nacimiento. Los que hemos tenido hijos y nietos sabemos que es así. Al niño chiquito no hay que enseñarle lo malo. Está dentro de ellos, sale. Al contrario, nos pasamos la vida tratando de amortiguar el golpe. Pero usted ve que de pronto saca la garra. Y las llamadas perretas de los muchachos no es otra cosa que eso. Sí, somos pecadores, pero qué bueno que el Dios sin pecado, el Dios puro y santo, el Dios eterno, un día nos miró y nos miró con misericordia, con compasión. Dice allí el Evangelio que Jesús, en Mateo 9, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe usted que la oveja es uno de los animales más torpes que existe? Que la vida de la oveja depende un 90% del pastor. Las ovejas se desorientan fácilmente. Las ovejas son miopes. Las ovejas tienen muchas dificultades. Son indefensas. Pero la ayuda, el cuidado del buen pastor la salva. Nosotros tenemos un buen pastor. Jesús lo dijo en Juan 10. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo hizo. No fue un político que dijo una agenda que nunca cumplió. No, Cristo cumplió su agenda. Él lo dijo: el Hijo del Hombre vino a morir por los pecadores. La muerte de Cristo no fue un accidente. La muerte de Cristo no fue un hecho fortuito. La muerte de Cristo era el eterno plan de Dios. Había que enviar un sustituto. El pecado tenía que ser de alguna manera limpiado. Usted habrá oído que en la antigüedad se usaba mucho el duelo. El duelo era cuando una persona ofendía a otra. Pues había que limpiar aquella ofensa con sangre. Eso es histórico. Muchos políticos y muchas personas importantes se retaban a duelo. Duelo a espada, duelo a pistola, duelo a derramar la sangre. La ofensa había que limpiarla con sangre. Pues ¿sabes una cosa? La ofensa que cometimos contra Dios también había que limpiarla con sangre. En el Antiguo Testamento era la sangre de los corderos, pero en el Nuevo Testamento vino el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista lo vio venir allí al río Jordán, dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los corderos y de los toros y de los machos cabríos apenas cubrían el pecado del pecador. La sangre de Cristo arranca, purifica nuestras vidas. Yo soy un hombre ya mayor, pero he visto con estos ojos
a muchas personas venir a Cristo. He visto un delincuente venir a Cristo. Recuerdo un hombre que mató a su mujer, que le echaron 20 años de prisión, pero que en la prisión conoció a Cristo y salió de la prisión hecho una nueva criatura. Recuerdo haber sido pastor de un homosexual en Caibarien, y aquel hombre conoció a Cristo y Dios lo salvó y Dios lo limpió. Recuerdo en Arroyo Apolo haber bautizado a una señora de color que era una prostituta, ella me lo confesó, pero la sangre de Cristo la limpió, porque hay poder en la sangre de Cristo. Qué lindo ese himno, ¿verdad? Hay poder, hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió, y esa es la sangre de Cristo. En este día en que recordamos los cambios estos de ahora, te recuerdo que hay un Dios que no cambia, un Dios que te ama con un amor eterno, un Dios que tiene un poder en el cual puedes confiar, que está a tu disposición, y un Dios que te amó tanto, que descendió del cielo a la tierra y murió en una cruz. Pero no se quedó allí, se levantó al tercer día, triunfante y victorioso. Y esa es la gran esperanza cristiana. No adoramos a un muerto, no adoramos a un crucifijo, adoramos a aquel que dijo ante la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, que Dios te bendiga mucho. Pon tu esperanza en Jesucristo, el Dios que no cambia.